Record. Hola, chicos, chicas. Bueno, ¿cómo están? Y todo eso. Espero que hayan tenido una buena semana. Y vamos a empezar la IONTIA 2. Buena, profe. Hola, colega. Ya, entonces, bueno, en esta ayudantía vamos a hacer primero un repaso del método de nodos, que vimos un ejercicio chiquitito la ayudantía pasada, y vamos a buscar el valor de I y el valor de B0, ¿ya? Y después vamos a ver dos ejercicios que son de método de mallas, pero el primer ejercicio es uno bastante sencillo, como para introducir a cómo se hacen los ejercicios, y ya el segundo es más complicado, que tiene muchos más pasos a seguir y más casos también. Ya, entonces voy a partir con el primer ejercicio. Dice que hay que encontrar el valor de I0 y B0 utilizando el método de nodos. Entonces, nosotros tenemos este circuito. Lo primero que tenemos que hacer es definir entonces los nodos de no referencia, ¿ya? ¿Qué vendría siendo? Oh, ahí. Vamos a poner 1 1, acá 1 2, E3 y E4. Después, lo siguiente, nosotros nos tenemos que fijar en las fuentes para poder ver si hay un supernodo o algo como de esa índole. Entonces nos vamos a dar cuenta que aquí tenemos entre medio de dos nodos de no referencia una fuente de tensión que es dependiente de corriente. Cuando hay una fuente de tensión que es independiente o dependiente entre dos nodos que no son de referencia, entonces estamos frente a un supernodo, por lo que el E4 y el E3 van a ser como si fuera solamente un nodo. ¿Ya? Entonces, hay aquí, por ejemplo, ustedes se preguntarán aquí, ¿por qué no puse otro nodo acá? Es porque este y este son el mismo nodo. Si lo dibujáramos de otra manera, tendría aquí la resistencia y aquí la fuente. Entonces tendrían este nodo en común, ¿ya? Por lo que al dibujar las flechas, tendríamos esta hacia arriba, esta hacia abajo. La que corresponde a esta de acá es la relación del supernodo, y aquí nos faltaría entonces esta hacia abajo, ¿ya? Para que tengan ojo que aquí es un E4 también, ¿ya? Vamos a dibujar las otras flechas que faltan de todos los nodos para seguir el ejercicio y así sacar las ecuaciones. Ya, entonces, primera ecuación, que vendría siendo la L1. Cuando tenemos método de nodo y tenemos un nodo de no referencia unido a una fuente independiente, el valor que toma este nodo es el mismo de la fuente. Entonces tenemos que el E1 va a ser igual a 50 voltios. Y ese sería nuestro primer valor. Para el segundo valor vamos a seguir con el nodo de no referencia 2. Entonces tenemos que del E2 nos vamos a ir al E1 y entre medio tenemos una resistencia. Entonces del E2 nos vamos hacia el E1 dividido en resistencia, y esto es igual a corriente, porque recuerden que hay que hacer el EKC. Entonces igual voy a poner aquí que corriente es igual a voltaje partido en resistencia, y que voltaje es igual a I por R, ¿ya? Que este igual este se ocupa para mallas. LKC. Ya, para seguir aquí,
Tenemos también que del E2 nos vamos a ir hacia el E4. Y esto entre medio tiene una resistencia de 10. Entonces, más E2 menos E4 dividido en 10. Y aquí, la última que nos falta para terminar con el nodo 2 sería que del E2 nos vamos hacia el nodo E3 y tenemos una resistencia de 10. Por lo tanto, eso. Y terminamos con la ecuación 2. Para la tercera, vamos a tener el supernodo. Voy a poner aquí que se refiere al supernodo. Supernodo. Entonces, vamos a partir de los del E3. Tenemos que de E3 se va hacia E2 y entre medio tienen una resistencia de 10. Entonces, el primer término sería E3 menos E2 y una resistencia de 10. Para el siguiente, tenemos que también va hacia la derecha. Entonces, del E3 llega hasta el nodo que es de referencia, que tiene un valor de 0, y pasa por una resistencia de 40. Entonces, este valor va del E3 al 0 y una resistencia de 40. Ahora nos faltarían los valores que son desde el E4 hacia el E2 y hacia el nodo de referencia. Entonces, vamos a tener del E4 al E2 y pasa por una resistencia de 10 y el E4 va hacia el nodo de referencia. Ah, pero aquí no tenemos una resistencia, pero tenemos una fuente de corriente que depende de voltaje. Como es una fuente de corriente, esto ya está en intensidad, por lo que en vez de poner un valor de voltaje partido en resistencia, vamos a poner inmediatamente el valor que se encuentra ahí. Y como esto va en el mismo sentido que la flecha de la fuente, vamos a tener un valor de 0,2 voltios. Ahora nos falta solamente ese de ahí. Y ocurre casi lo mismo que acá, solamente que esta es una fuente independiente, o sea que ya la tenemos lista y no depende de ningún valor, pero viene en contra de lo que es la fuente. Entonces el valor que toma ese es de menos 2. Y ahí tendríamos todos los términos. Vendría siendo 1, 2, 3, 4, 5. ¿Hay alguna pregunta? Ay, se me ve eso. Ya parece que no hay ninguna. Ahora lo que tenemos que hacer es encontrar los valores de B0 y también reemplazar los E1, por ejemplo, en la ecuación 2. ¿Ya? Primero vamos a poner el valor del B0 y del I0, que se obtienen a partir del ejercicio. Entonces, voy a poner aquí en color azul. I0. Como podemos ver, el I0 se encuentra en esta parte de aquí y aquí. De esta no se puede obtener ningún valor. Esto solamente nos indica el valor que tiene la fuente, ¿ya? Entonces nosotros vamos hacia donde está escrito con la flechita. Por ejemplo, estos valores chiquititos que salen ahí, de ahí se obtienen los valores. Tenemos que está del E2 al E4 y una resistencia de 10 es donde se encuentra el I0. Entonces, tenemos que tener en cuenta que corriente es voltaje partido en R. Por lo que parte de aquí, llega acá y lo dividimos por esa resistencia. ¿Ya? Entonces sería E2 menos E4 dividido en 10. En cambio, cuando tenemos voltaje, como esto está compuesto de nodos que son igual a voltaje,
L2, L1, L3 y todo eso, entonces el valor va del positivo al negativo. Es decir, que vamos desde L2 a L3. Por tanto, el valor de L2 al valor de L3. Y esto no se divide por la resistencia, porque si no estaríamos sacando corriente, y lo que nosotros estamos buscando es voltaje. Y eso lo reemplazamos. Por lo menos esta se reemplaza en la 3, que sería el supernodo. Y aquí, para terminar las ecuaciones, que se me estaba quedando una, tenemos que sacar la relación del supernodo. Y la relación del supernodo es casi igual como obtuvimos este de 2, desde el positivo hacia el negativo, que vendría siendo de E3 a E4, pero el valor se nos iguala al 4 y 0. Entonces, era E3. E3 a E4, 4 y 0. Y ahora reemplazamos todo. Esto. E2 menos E20. 50 partido en 20. 2 partido en 10. Menos 4 partido en 10. Más E2 menos C3 partido en 10. Y esto igual a 0. Entonces, para obtener aquí, vamos a multiplicar por 20 para sacar los divisores. Nos va a quedar E2. Vamos a correr el 50 hacia el otro lado. Nos va a quedar 50. Más 2 por E2. Menos 2 por E4. Más 2 por E2. Menos 2 por E3. Juntamos los términos. Tenemos 5E2 menos 2E3 menos 2E4 y esto igual a 50. Y tenemos nuestra primera ecuación. Después la ecuación del supernodo, nos falta reemplazar el B0, que es el que obtuvimos aquí arriba. Entonces voy a poner la misma fórmula, pero voy a borrar el B0. Y aquí los paréntesis. Entonces lo mismo que hicimos arriba, vamos a multiplicar por 40 y vamos a tener 4 por E3 menos E2 más E3, 4 por E4 menos E2 más aquí 2, 10, 40, 8, 8, E2 menos E3 y esto igual a 80. Entonces juntamos términos. Tenemos menos 4E2 menos 4E2 más 8E2. Se eliminan nuestros E2. Vamos a juntar ahora los E3. Tenemos 5 menos 8 menos 3 E3. Y tenemos nuestro E4. 4E4 y esto va a ser igual a 80. Ahí tenemos nuestra segunda ecuación. Y nos faltaría la última ecuación que tiene que ver con el supernodo. La voy a reemplazar ahí mismo. Que sería E3 menos E4
4E2 menos E4 dividido en 10. Entonces esto lo vamos a dejar todo en un lado y igualado a 0. Sería 4E2. Vamos a multiplicar igual por 10 para que no nos quede sin división. Entonces tenemos menos 4E2 más 10E3. Aquí se nos va el 10, nos queda 4 menos, perdón, más 13,4. Ahí sí, creo. Sí, está bien. Y esta nos quedaría como nuestra última forma. Vamos a copiarla y vamos a dejar acá abajo. Por ende, ahora vamos a realizar un sistema de ecuaciones o vamos a utilizar el método Cramer. Sistema de ecuaciones. Donde vamos a poner nuestra primera ecuación, nuestra segunda ecuación y nuestra tercera ecuación. En la calculadora, cuando ustedes se van al mode, van a tener que apretar el botón donde pueden hacer ecuaciones de 4 términos. Es decir, ANX, BNI, CNZ igual a un resultado, donde pueden poner 3 incógnitas que vendrían siendo L2, L3 y L4. O pueden hacer Cramer, que vendría siendo poner todos los coeficientes, en este caso 5, menos 2, menos 2, en el de abajo L2 vendría siendo 0 porque no hay, menos 3 y 4, y de la última ecuación tenemos un menos 4, un 10 y un 3. Y esto corresponde a L2, a L3 y a L4. Y se iguala a 50, que es el valor de la primera ecuación, 80, que es el valor de la segunda, y 0, que es el de la tercera. Y esto hacemos Cramer, que vendría siendo AXP, que sería X a la menos 1 de B. ¿Ustedes saben ocupar calculadora de las científicas para hacer Cramer? ¿O les puedo mostrar igual cómo hacerlo utilizando la calculadora del aula? Para que la aprendan a usar igual, que es bien sencillo. O sea, el profe nos enseñó del aula. Ya, pero ¿saben usarla? Con lo de los puntos y coma y todo eso. De guardar los valores, ya. Entonces, mejor no lo hago. Porque así llego al tiro a los valores, que los tengo anotados aquí. De aquí arriba. O sea, igual si alguien tiene problemas de cómo ocupar el Cramer y todo eso, me puede escribir un correo y yo le puedo ayudar a usarla, ¿ya? Ya, aquí entonces tenemos los valores de E2, E3, E4 y E1, que el E1 ya lo habíamos obtenido desde antes. Con estos valores, nosotros vamos a poder calcular lo que nos pide el enunciado del ejercicio, lo que vendría siendo el valor de I0 y el valor de B0. Con estos valores que tenemos aquí, vamos a reemplazar los voltajes. Copiar. Y aquí pegamos. Entonces aquí no hay nada que hacer más que reemplazar. Vendría siendo E2, que sería 610 noveno, menos L4, que sería 220 dividido en 3. Y todo esto dividido en 10. Y aquí también el voltaje, que sería 610 novenos, menos
ahí esto no se confunden, esta era la ecuación 3, ya. Y 610 dividido en, o sea, menos 640 dividido en 9. Y eso también nos va a dar otro valor. Esto sería menos 30 novenos. Esto en voltaje. Y esto, déjenme ver, era menos 0,56. Y esto en amperes. Y ahí tenemos los valores de I0 y de B0. ¿Hay alguna duda con el ejercicio? ¿Algo que que no me haya explicado bien? ¿O de dónde obtuvo un valor? ¿O por qué ese valor es negativo? Y todo eso. Así con el siguiente. Ya, qué bueno. Y ahora me di cuenta que habían pasado método de mallas. Todo bien, todo correcto. Un gusto. Nash. Entonces tenemos que calcular B0, Bx, Y0 y Z. A partir de mallas. Lo que tenemos que hacer primero en mallas es definir las corrientes de cada malla que tenemos a continuación. Igual yo tengo los pasos a seguir y me di cuenta que los apuntes del profe igual como que los pone súper súper bonitos. Entonces alistamos las corrientes. Yo lo que hago siempre es definir las corrientes para el mismo lado. Por ejemplo, yo las defino así, hacia la derecha. Entonces pongo I1, I2. Luego de esto, reviso si es que hay una supermalla. ¿Cómo sé cuando hay una supermalla? Es cuando hay una fuente de tensión compartida entre dos mallas. En este caso no tenemos ninguna, ¿ya? Este ejercicio es mucho más simple, es como para introducir. Entonces vamos a comenzar a realizar este ejercicio desde la malla que corresponde a la corriente I1 y después vamos a hacer la del I2. Entonces tenemos la del 1, la pongo así. Vamos a seguir el mismo sentido que están definidas las corrientes, por lo que aquí cuando entramos a la fuente vamos a tener un negativo. Cuando tengo un negativo, el valor que me toma aquí sería de menos 12. Y aquí también recordar que el valor, lo que estamos sacando en mallas, es una LKB. Por lo tanto, todos los valores que están en las ecuaciones son solamente voltajes. Por eso se mantiene en menos 12, porque está en voltios. Ahí también toda la resistencia, como son elementos pasivos, son positivos. ¿Ya? Entonces también cuando entramos aquí, aunque esto sea negativo, el valor de la resistencia sigue siendo positivo. Entonces 2 y 1. A pesar de que tengan ese negativo ahí. O se dejó de transmitir, ¿o no? Sí. Qué triste. Se me debe caer el internet del iPad. Voy a revisar el internet que no está conectado. A ver. Ahora lo voy a abrir de nuevo. F. Me lo está buscando. H.
voy a conectar a otro Wi-Fi y me conecto de nuevo al mío, que como se conecta con el Wi-Fi, que el PC tiene que tener el mismo Wi-Fi del... Ahí sí. Ya, bueno. Yo me estaba preocupando ya. Voy a transmitir ahora. Ya, vamos a seguir. Ya, entonces habíamos quedado que entraba por el negativo, por eso tomaba un valor de menos 12. Aquí entraba, como era positiva la referencia, o sea, la resistencia, teníamos un 2 multiplicado por la corriente. Y ahora aquí hay que tener siempre ojo cuando estamos con una resistencia que se comparte entre dos mallas. Entonces, él nos va a entrar por aquí, tenemos un valor de una resistencia de 3, pero la resistencia está compartida entre las corrientes I1 y las corrientes I2. Entonces, como vamos siguiendo el recorrido del I1, va a ser positivo. En cambio, la otra corriente que viene en contra a como viene esta de acá, va a tomar un valor de negativo. Y tenemos la primera de las mallas. Voy al tiro despejar los valores, que serían 5 y 1, menos 3 y 2, igual a 12. Esa será nuestra primera ecuación. Y ahora en el I2, vamos a hacer lo mismo que en I1. Partimos por el I3, o sea, por este 3, tenemos un valor positivo, pero ahora, como tenemos que todas son positivas para nuestra corriente de aquí, el valor que toma positivo ahora sería el I2, y el que viene en contra, que sería el I1, sería negativo. Y ahora para la siguiente resistencia vendría siendo 1, se encuentra la corriente I2, y tenemos el valor aquí, que va siguiendo, entra por el negativo, y tiene valor de 9. Entonces, menos 9 igual a 0. Y tenemos menos 3 y 1 más 4 y 2 igual a 9. Y esta sería nuestra segunda ecuación. Voy a ponerlo aquí con color. Estos valores nosotros los vamos a poner en el sistema de ecuaciones. Tenemos 5 y 1, menos 3 y 2, igual a 12. Y menos 3 y 1, más 4 y 2, igual a 9. Los valores que se obtienen a partir de estos son estos de aquí. Ya. Con estos resultados, nosotros vamos a poder calcular los valores que están en el circuito, que vendrían siendo IZ, B0, PX y I0. Pero primero hay que obtenerlos. Entonces vamos a partir con los V, con los voltajes. El B0 lo encontramos aquí. Entonces, ¿cómo vemos? ¿Cómo sabemos el valor de B0? Como es un voltaje, tenemos que se encuentra en la resistencia 2 y pasa una corriente por esta resistencia. Entonces nosotros teníamos que voltaje era igual a resistencia por corriente. Por lo que la resistencia que está en el B0, que vendría siendo 2, se multiplica por la corriente que pasa. Y ahora si nos fijamos en el signo del voltaje, la corriente entra por el negativo y pasa por el positivo. Pero aquí fíjense que no es la resistencia la que toma un valor negativo, porque siempre son positivas. Es la corriente la que toma el valor negativo, por lo que sería menos I1. Ahora el valor de Bx, estamos en una resistencia de 1, y aquí el I2 entra por el positivo, por lo que la corriente va a ser positiva.
Ahora vamos a sacar las corrientes. Vendría siendo IZ y 0. IZ está en esta parte de aquí arriba, de acá. Entonces nos corresponde a donde está la corriente I2. Pero esta corriente viene en contra de esta corriente. Por lo que IZ va a ser menos I2. Y el I0 es una corriente que pasa por dos mallas. Y aquí tenemos el sentido. Entonces la que va en el mismo sentido vendría siendo I2 y la que viene en el sentido contrario, I1. Entonces, I0, I2 menos I1. Y estos valores nosotros vamos a reemplazarle estos valores que obtuvimos con el sistema de ecuaciones. Entonces tenemos que B0 va a ser igual a 2 por menos 6,82. Y que Bx va a ser igual a 1 por I2, que sería 7,36. Y esto en voltaje. Lo mismo para las corrientes. Tenemos que va a ser menos I2, y esto en amper, y 0, vamos a tener 7,36 menos 6,82 amper. Bueno, y los resultados de estos van a ser los resultados finales. ¿Hay una duda de cómo utilizar malla? Ahora viene uno como mucho más complicado, pero ni tanto. Y el último que preparé para hoy día. Y alguien me había pedido la guía de ejercicio. Igual caché que en el aula había una con resolución, pero igual tengo varios ejercicios hechos. Sí, los revisé igual. Igual los voy a revisar de nuevo para ver si están buenos, pero tengo hartos ejercicios de resistencia por lo menos hechos. Así que voy a sacarle fotos y los voy a subir como PDF a la ayudantía del paralelo 2. Si hay algún error, bueno, fue cuando yo era estudiante. O sea, del ramo. Ya. Ahora voy a seguir. Ya, entonces lo primero que hacemos, voy a hacer mucho más rápido, sí, haciendo este ejercicio, porque como ya lo hice como más pasito a pasito, vamos a definir las corrientes, que vendría teniendo I1, pues tenemos esta corriente I2, tenemos una corriente I3, y tenemos una corriente I4. Ahora lo siguiente que tenemos que hacer es buscar si hay una supermalla. Entonces podemos fijarnos en todas las fuentes de corriente, sean dependientes o independientes. Entonces tenemos esta de aquí, pero no es compartida por dos mallas, por tanto, esa no. Después vemos esta de aquí, y sí, es compartida por dos mallas. Entonces, todo esto es una supermalla. ¿Ya? Entonces vamos a partir por la supermalla. Yo parto resolviendo de izquierda a derecha, pero en cualquier forma es correcta. Vamos a entrar por el positivo a la fuente de tensión, y es un 12. Entonces, 12 más. Seguimos nuestro recorrido. Encontramos una resistencia, pero estamos solamente en una malla de I1. Entonces, la resistencia por la corriente. El siguiente es hacia acá, porque si no estaríamos cortando la supermalla. Si tenemos este valor de aquí, que tenemos una resistencia de 1, pero esta resistencia se comparte con esta malla de aquí y esta malla de acá. Entonces vendría siendo el valor de I2, porque estamos situados en esa malla, menos el I3, que es la contrapuesta. Vamos a seguir con la resistencia de 4, que tenemos un I2, tenemos un 5, que también se comparte, de I2
y de I4. Y tenemos el último que sería resistencia de 4, pero solamente está en la malla de I1. Y es igual a 0. Entonces vamos a juntar los términos. Tendríamos 2 y 1, más 4 y 1, más, tenemos 1 y 2, más 4 y 2, más 5 y 2, menos y 3, menos 5 y 4, igual a menos 12. Sí. Esto sería 6 y 1, más 10 y 2, menos y 3, menos 5 y 4, igual a menos 2. Y tenemos una ecuación aquí. Ahora tendríamos que sacar la ecuación de la relación entre estas dos mallas, de I1 y de I2. Y eso nos fijamos aquí en nuestra fuente de tensión. Ustedes van a decir, ¿pero qué pasa con esa resistencia que está entre medio de esas dos mallas? Pues hacemos como que no existe. Ya nos fijamos solamente en la fuente. Entonces, vamos a tener que esa viene en contra y esa va en el mismo sentido. Por lo tanto, I2 menos I1 va a tener un valor de B0. Pero ese B0, como es una fuente dependiente de voltaje, como es de corriente, aún así el resultado está en amperes. Así que no habría que multiplicarlo por nada. Pero sí, tenemos que saber cuánto vale B0. Y eso lo vemos a través de esto, aquí donde se encuentra el B0. Vamos a poner aquí B0. Está en una resistencia T1 y del positivo al negativo vendría siendo I3. Y este I2 que viene en contra. Y este valor se reemplaza aquí. Tenemos menos I1 más 2 y 2 más, menos I3. Y tenemos otra ecuación más. Ahora nos faltaría esta malla de aquí y esta malla de acá. La malla de arriba, vamos a darnos cuenta que en el método de mallas hay un caso en el que cuando pasa una corriente por una fuente independiente, este toma el valor de la fuente. Entonces, I3 va a ser igual a 2 amperes. Por lo que como tenemos este valor aquí, lo vamos a poder reemplazar acá y lo vamos a poder reemplazar aquí. Y en el siguiente, vamos a tener aquí que voy a agrandarlo. El I4 va a entrar en esta fuente y esto ya está está en voltaje. Entonces, nosotros como estamos buscando puros voltajes, 3 y 0, pero entra por el negativo. Entonces, este valor de aquí, negativo. El siguiente que nos encontramos sería una resistencia de 5, pero se comparte entre las mallas I4 y la malla I2. Tenemos la resistencia de 2, que solo está en la malla I4, y tenemos la otra resistencia, que sería de 1, que también solo está en la malla I4, y todo esto igualado a 0. Lo voy a copiar abajo. Ahí. Mejor ahí. 0.
Y aquí nos faltaría el valor del I0 para poder tener la ecuación. Por lo tanto, nosotros nos vamos a ir a nuestro circuito y vamos a buscar dónde está el I0. Aquí está el I0. Entonces, ¿qué corriente pasa por este I0? Solamente I2, pero en sentido contrario a lo que va I0. Por lo tanto, I0 menos 2. Vamos a poner aquí. I0 igual a menos I2. Y lo vamos a reemplazar. Menos 3, menos I2. Vamos a juntar el tiro de términos. 8 y 4. Menos 5. Oh, eso es un menos. Menos 5 y 2. Y ahí igual a 0. Entonces estos silos son positivos. 8 y 2 más 8 y 4 igual a 0. Y estos valores los tiramos, este de aquí, que sería nuestra primera ecuación. Ah, pero no reemplacé estos valores. Después de que se reemplazan los valores, los ponemos en la ecuación. Vamos a tener, voy a ir haciéndolo aquí abajito. 6 y 1 más 10 y 2 va a ser menos 5 y 4, va a ser menos 12 más 2, sería menos 10. El valor de abajo, menos 1 y 1, más 2 y 2, igual a 2. Y la última ecuación, 8 y 2 más 8 y 4, igual a 0. Y esto nosotros los ponemos en el Cramer, con los coeficientes, que sería 6, menos 1, 0. Después tenemos el I2, vendría siendo 10, 2 y 8. Y después tenemos el del I4, menos 5, aquí no hay ninguno, y 8. De aquí I1, I2 e I4. Y lo igualamos. 10, 2 y 0. Esto a x, p, y los metemos en la calculadora. No, creo que será la pauta de ejercicio. Aquí. Abrí la misma. Ya voy a obtener los valores de acá. Ah, en la pauta que tenía de antes, cambié dos valores de corriente. O sea, aquí puse 4 y aquí puse 3, ¿ya? Por si acaso. Pero se llega a los mismos valores. Entonces, estos valores son los que nos van a dar nuestras corrientes, pero en vez de I3 va a ser I4. Y estos valores nosotros los vamos a reemplazar para calcular estos de acá. Ya tenemos calculados el B0 y el I0, lo único que nos faltaría sería el IZ y el BZ. Entonces, para encontrar el IZ, nos vamos a fijar primero dónde está, que lo encontramos ahí, y las corrientes que pasan, como está en una malla que es compartida, el I1 va en la misma dirección y el I2 viene en contra. Entonces sería I1 menos I2. En cambio el BZ, voy a poner aquí, BZ sería este de aquí, que tiene una resistencia y el valor que va en el negativo, que entra por el negativo. Entonces este valor sería menos I4. Ya. Entonces estos valores de aquí van a ser reemplazados por las corrientes que obtuvimos.
B0 va a ser el I3, que fue el que obtuvimos aquí arriba, que tenía un valor de 2. Voy a poner aquí igual. 2 amperes. Menos el valor de I2, que sería de 8,83. Y esto en voltios. Para nuestro BZ vamos a tener 2 menos 2 partido en 83 voltios. Y solo nos faltarían las corrientes, que el I0 tomaría menos 8 partido en 83 amperes. Y el IZ, que vendría siendo el I1, menos 150 partido en 83, menos el I2. Y eso también nos va a dar un valor en amperes. Y eso serían los resultados. ¿Hay alguna duda? O sea, esos son los ejercicios para la ayudantía de hoy. Si no hay alguna duda, igual llegaría hasta ahí la ayudantía. Voy a subir la pauta y la grabación a la lista de YouTube, que ahí la activé la semana pasada. Y aquí estaría toda la ayudantía, con el resumen chiquitito de métodos de malla. El de métodos de nodo está en la ayudantía pasada. ¿Ya? Aquí está mucho más ordenado. Cuando me pongo a explicar, muevo todas las cuestiones para todos lados. ¿Ya? Eso sería. Si tienen... igual voy a también a subir, voy a anotar, que tengo que subirlo, la guía de ejercicio. Creo que es la misma, que han usado como 3 años seguidos más. Y eso, muchas gracias por venir y espero que hayan aprendido o que hayan reforzado lo que ya sabían. Voy a Chao. cortar esto. Chao, que estén bien.